voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y Jorge Saucedo ya está listo con el contexto de los jóvenes. Jorge, un gusto saludarte. Buenos días. Hola, buenos días, licenciado. Un placer estar nuevamente con ustedes. Aquí saludándolos desde Guadalajara. Y bueno, el día de hoy un tema muy interesante que tratar con este inicio o posible inicio de las precampañas en el estado de Coahuila, y lo cual podemos constatar a través de los grandes espectaculares que se están teniendo en las calles de nuestra ciudad y en todo el estado, las visitas que los aspirantes o posibles aspirantes están realizando a los medios de comunicación de todas las regiones de Coahuila, y sobre todo las grandes fiestas que se están haciendo por parte de todos los aspirantes. Yo creo que es un punto muy importante que debemos señalar, y que hay algunos todavía que están pensando hacer estas fiestas con grandes lujos, ostentosas. Bueno, yo creo que las elecciones del 2017 vienen a darnos una pauta muy importante para las del 2018. Y si bien en este año hubo alternancia en diferentes estados del país, sabemos que fue más por el hartazgo y el voto de castigo del ciudadano que porque realmente se estuviera convencido del trabajo que han realizado los partidos que obtuvieron el gane de las elecciones. Ni siquiera el PAN estaba seguro que, o creía que pudiera ganar las elecciones. En un estado como el de Coahuila, donde la estructura del PRI es tan sólida, y lo hemos constatado en las elecciones pasadas para la gobernatura, donde tuvo un puntaje histórico, yo creo que es necesario que para que pueda existir la alternancia, la oposición debe de optar por la unión y no por la división, y se debe de buscar alianzas, como en este año se hizo para que los partidos que obtuvieron el gane en los diferentes estados, sabemos que fue principalmente por estas alianzas que se tuvieron. Se dice que se buscará optar por un candidato independiente que represente a todos, pero hemos visto que hay bastantes candidatos que están levantando la mano en el estado, y será muy difícil poder representar todos los intereses de las diferentes regiones del estado, conociendo que es un estado muy grande, con diferentes características, y complicado que uno solo, que no ha trabajado diariamente por conocer las necesidades de los coahuilenses, pueda llegar a tener un alcance como el esperado. Ahora, Jorge, a propósito de lo que hacía referencia de estas fiestas de los calefactos, los que quieren llegar a la elección de del próximo año, precisamente aquí en Coahuila, la columna Verdades y Rumores de la Gente 007 hace referencia precisamente al tema y dice que las fiestas de cumpleaños de la llamada clase política regional se han convertido en el deporte por excelencia para presumir el músculo político o bien para mandar mensajes a contrincantes. Se trata de una extraña competencia en la que alcaldes, legisladores y o suspirantes tratan de mostrarse lo más espléndidos posibles sin reparar en la comisión de excesos que bien pudieran hacer sonrojar al mismísimo Calígula. En la memoria de los perplejos observadores de la cosa pública, aún está el megaconvite del senador duranguense Ismael Hernández de Heras para celebrar su medio siglo de vida, mismo que por su magnitud le hizo que se ganara una investigación que al final terminó en nada. Qué raro, dice el 007, o la superboda de la hija del director de Obras Públicas de Torreón, Gerardo Berlanga, que motivó que muchos se preguntaran de dónde para semejante dote, y continúa diciendo la columna sobre los cumpleaños de ensueño organizados por el secretario de Fomento Económico, Antonio Gutiérrez Jardón, el exdiputado federal y calefacto Guillermo Anaya, el famoso gallo de acero, el alcalde de Monclova. Y para concluir con el fin de semana pasado, le tocó el turno al alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, quien hizo de su aniversario número 46 un acontecimiento que ha dado mucho de qué hablar en los corrillos, cafés y redes sociales. Claro. ¿Cómo interpretas tú y qué lectura le dan a este tipo de festejos donde pretenden, pues de alguna manera, mostrar el músculo político? Bueno, sin duda alguna, las fiestas por parte de los políticos es una práctica de mucho tiempo que pareciera que aquí en Coahuila está tomando, pues ahora sí que un despunte y una forma para mostrar el músculo político, pero yo creo que también es un mensaje claro para
para sus contrincantes, para la oposición, decir quién está con nosotros, quién no está con nosotros y con quién contamos para las elecciones. Pero yo creo que no solamente son ellos, y pareciera que dentro de las siguientes semanas seguirá habiendo diferentes fiestas donde quienes aspiran a la candidatura de la gobernatura están siguiendo las mismas prácticas. Entonces, es un poco contradictorio el que algunos de ellos utilicen diferentes eslogans como estamos hartos, no queremos nada de lo mismo, queremos un cambio, y se estén utilizando las prácticas que elección tras elección se siguen practicando en nuestro país. De hecho, yo creo que el día de ayer y esta mañana varios compañeros y amigos me estuvieron mandando mensajes de oye, fíjate que tal senador, tal diputado, están marcándome, me están mandando mensajes, y esto no podría ser posible debido a que cada quien, pues no, o sea, tiene reservados sus datos y debe de ser privado su número telefónico, y no se podría estar haciendo este tipo de campañas, ni siquiera para preguntar si el trabajo legislativo es correcto o no, puesto que no se tendría que tener acceso a los datos o a la información de los ciudadanos de Coahuila. Pero, yo creo que pero Jorge, esto ha venido pasando en muchos momentos de la vida política, no nada más de Coahuila, sino también de todo México. Lo de las bases de datos, bueno, pues es una falacia esto de la protección de los datos personales, porque sí tienes razón, nadie debería de tener nuestros celulares a menos de que nosotros se los otorgásemos, pero la verdad es que eso no procede y no existe en este país. Sin duda alguna, y por eso comento que son prácticas que elección tras elección se utilizan, pero yo les decía a mis compañeros y amigos que me decían, oye, pues ¿cómo le hago? Le digo, hay que denunciar. Aunque pareciera que las denuncias nunca proceden en nuestro país, yo creo que debemos de crear estos antecedentes donde como ciudadanos queremos hacer valer nuestros derechos a la privacidad, al uso de nuestra información, y que también quede un antecedente para los políticos que estas prácticas que son utilizadas elección tras elección deben quedar atrás. Debemos de tratar de que la política se reivindique. Y esto es un punto muy importante, y por eso lo decía hace un momento, que para poder hacer que el 2017 tenga una alternancia, se tiene que optar por buscar nuevas prácticas o prácticas diferentes para reivindicar la política de México. Yo creo que si bien el 2016 dejó grandes lecciones a la política mexicana, no son del todas correctas, pero es un paso para el 2018 muy importante. A ver, dices no son del todo correctas, ¿por qué? Bueno, yo creo que no son del todo correctas desde el momento en el que se utiliza este tipo de eventos como las fiestas con grandes lujos, cuando tenemos un país que 55 millones de personas viven en pobreza. Yo creo que no es correcto el uso de la información de los ciudadanos cuando no son ellos quienes te están dando los datos. Bien. Y yo creo que el hablar de un cambio o utilizar el sentimiento de la ciudadanía en estos momentos con la política únicamente para buscar los votos y realmente no proponer un verdadero cambio o con propuestas de mostrar que se está buscando la alternancia, pues vendríamos a hacer lo mismo, ¿no? Ahora, llama la atención de que Armando Guadiana Tijerina, que se perfilaba como candidato independiente, finalmente se va a ir por las filas del Morena, lo va a abanderar el partido Morena, y esto debido a las trabas que el legislativo le puso a los independientes en la reforma electoral. ¿Qué posibilidades le ves tú como joven a los candidatos independientes con todas estas trabas? Nada más déjame una acotación. ¿Tú crees que verdaderamente él vaya por Morena por las trabas después de la reforma electoral que le dio puerta abierta a los independientes? Eso es un punto muy importante. La reforma electoral en el estado de Coahuila le dio mucha ventaja a los independientes. Bajó el porcentaje de número de firmas que debe de juntar un independiente, lo cual nos hace ver que es también una estrategia para dividir el voto, y entre más candidatos independientes haya, más división de voto va a haber. Por lo que lo correcto sería que se buscara un independiente que alzara la mano y encabezara el movimiento de los independientes
y fuera quien lo representara a todos. Yo creo que la lectura que se le puede dar a que Guadiana haya decidido optar por Morena y no por la Independiente es que puede haber intereses ahí en los que finalmente se pueda negociar alguna alianza o el apoyo de algo, ya que sabemos que Andrés Manuel López Obrador lo que le interesa es la presidencia de México. Si bien le podría interesar algunos puntos estratégicos del país, alguna gobernatura, alguna alcaldía, realmente su mira está en la presidencia. Bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Claro que sí. Mi Twitter es Jorge Saucedo 02 y en Facebook Jorge Saucedo. Gracias, Jorge.